Dios les bendiga, Dios les guarde. Amados hermanos y hermanas, en esta noche, Dios les bendiga mucho, Dios les bendiga poderosamente a todos y cada uno y cada una de los hermanos y amigos que han de ver este video en esta noche. Les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas en este nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Dios les bendiga mucho. Es un privilegio, una bendición que el Señor nos concede poder hablar de su palabra y poder exponer las verdades bíblicas que son irrefutables, tal como dice el título del programa, el nombre, porque nos cuidamos de hablar palabra de Dios. Le invito a que busque su Biblia, la tenga a la mano y corramos a través de ella las citas que vamos a mencionar. Puede apuntarlas y después las puede estudiar para que vea que estamos hablando palabra de Dios y no estamos hablando inventos humanos ni filosofías humanas que no tienen fundamento bíblico. Te invito a que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios para que Él se glorifique y para que bendiga nuestras vidas con su gracia. Amado Dios y Padre del cielo, te doy gracias porque tú me has permitido el privilegio, y así lo entiendo, Señor, que ha sido por tu gracia, por tu misericordia, que tú me has dado la oportunidad de hablar de tu palabra, Señor, y llevarla al público a través de estos medios que tú has provisto para esta bendición de poder hablar tu palabra, Señor, y llevar el mensaje a tanta gente. Te ruego, Señor, que tú lo uses para bendecir a muchos que todavía no te conocen o algunos que están, Señor, ambivalentes en la fe. Y también lo uses para fortalecer a aquellos, Señor, que te hemos conocido y que tu palabra edifica nuestras vidas día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos cariñosamente a todos los pastores, evangelistas, ministros, a todos los hermanos de todas las congregaciones y a todo el público en general, a los amados amigos que aún todavía no conocen al Cristo de la gloria, que no se han convertido al Evangelio, que el Espíritu Santo todavía no muere en sus corazones. Para usted, más que nada, es esta palabra y es este programa. Usted es un tesoro especial para el Señor. El hecho de que usted no pertenezca a ninguna iglesia, a ninguna comunidad de fe, no significa que usted sea menos, no, todo lo contrario. La palabra del Señor dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y entre ellos está usted, así como estuve yo y están todos mis hermanos. Y un día estuvimos que no conocemos al Cristo del cielo o de la gloria, y Él nos dio la oportunidad, como se la está dando usted ahora en esta noche, de poder conocerlo. No se vaya, siga con nosotros para que escuche el contenido de esta palabra en esta noche. Esta noche hablamos bajo el tema Cristo viene por su iglesia. Él lo dijo. Esta frase, Él lo dijo, es una firma, un sello que garantiza que eso va a ser una realidad. Porque fue lo dijo. Es una palabra irrefutable que nadie lo puede negar. ¿Dónde lo dijo? Lo dijo en varias ocasiones. Y los apóstoles lo dijeron también en varias ocasiones. Pero en esta noche vamos a mencionar, para empezar, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 al 3. Evangelio de San Juan. Y la palabra del Señor lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, le dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y cuando me vaya y prepare ese lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cristo viene por su iglesia. Él lo dijo, Él fue el que lo prometió. Los discípulos nunca le dijeron, ven por nosotros. Él fue el que lo dijo voluntariamente. Por cierto, ese fue el propósito de Él venir a morir en la cruz, aquí en este mundo. Traer la oportunidad de que el ser humano
a través de la conversión al Evangelio, a través de el venir al Cristo del cielo, al Padre eterno, a sus pies, pidiéndole perdón y misericordia, ser restaurado a la comunión que habíamos perdido con Dios, para volver entonces a ser llamados sus hijos. Y una vez hecho esto, entonces tenemos derecho a estar con Él en ese lugar donde Él dice que donde yo esté, ustedes también estén. Es importante y es interesantísimo que en el capítulo 17 de Juan, en ese mismo evangelio, mientras Jesús oraba la noche antes de ser crucificado, le dijo al Padre, entre otras cosas, en ese capítulo 17, Padre, aquellos que me has dado, los que se han convertido a Cristo, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que el deseo de nuestro Señor es que nosotros, su iglesia, estemos con Él. Y usted que todavía no pertenece a la iglesia, puede hacer la decisión de empezar a servir al Señor, vivir para Él, y el día que viene, usted va a ser también parte de la iglesia del Señor. Una de las 4 doctrinas fundamentales del Evangelio, que es la segunda venida de Cristo, tal como lo dice la palabra de Dios, y es una verdad irrefutable del Evangelio. ¿Por qué es irrefutable? Porque está contemplada aquí escrita, clarito, sin lugar a dudas, que hay una segunda venida, que Cristo viene a buscar una iglesia. Y es una de las doctrinas o puntos bíblicos céntricos más importantes, y también es la más debatida, la menos creída y la más que se han tergiversado, se han torcido su interpretación. Digo, le han dado interpretaciones de todas clases, pero esta palabra está demasiado de clara. A esto no hay que darle interpretación ninguna, porque Jesús lo dijo claro, dijo, yo vengo para que donde yo estoy ustedes también estén. Eso no tiene explicación ninguna, digo, ninguna interpretación, no la necesita. Está haciendo una invitación, le está ofreciendo un traslado de lugar, ¿de cuál? De aquí, de la tierra donde vivimos, a un lugar celestial donde nos va a llevar. Eso es una promesa que Él hizo, está contemplada en la palabra de Dios, está aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, donde yo acabo de leer, versos 1, 2 y 3. Sabemos por qué es que el ser humano se ha dedicado, la mayoría de los que enseñan doctrinas religiosas, yo digo la mayoría porque es una minoría lo que hay en el mundo, de tantos millones de personas, son muy pocas las personas que están enseñando el Evangelio y que lo han enseñado a través de los siglos propiamente. Pero hay una razón. ¿Por qué? Y lo dijo el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4, verso 3. Vamos a ver cuál es. ¿Cuál es la razón? Porque hay tantas personas enseñando tantos disparates y no enseñando verdades bíblicas para que la gente entienda lo que la palabra de Dios enseña. Nosotros no podemos inventar, hermanos. Nosotros no podemos cambiar lo que la palabra dice y darle otra interpretación de acuerdo a nuestros argumentos personales, ni a lo que dijo yo no sé quién, y el teólogo aquel, y el pastor tal, y el líder tal. No. Nosotros tenemos que guiarnos por lo que la palabra de Dios dice. Y Pablo escribió en el capítulo 4 de Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3 y verso 4, dice, si nuestro evangelio está encubierto, desconocido, entre los que se pierden está desconocido. En otras palabras, si nuestro evangelio está escondido o que no lo conocen, está escondido, está oculto, es en aquellas personas que todavía no se han convertido y que todavía no han conocido el Cristo de la gloria, en los cuales el Dios de este siglo, que el Señor lo reprenda, que se refiere a Satanás, aquí que lo está diciendo Él, no lo está diciendo Cristo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo. Cristo no, el apóstol Pablo lo está diciendo aquí. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, trabajó en su corazón, en su mente, en su intelecto, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Esa es la razón por qué esta doctrina ha sido debatida, cuestionada, dudada, y en muchísimos círculos cristianos no se enseña esta doctrina porque sencillamente no la creen. No creen en que va a existir un día en el cual Cristo va a trasladar a un lugar celestial que no sabemos dónde es, porque ningún ser humano sabe dónde es. Y el que lo sepa que me lo diga para yo aprenderlo. La palabra de Dios no registra en ningún sitio dónde es. Dice el cielo, pero el cielo es enorme por esta arriba, ese vasto firmamento vacío por ahí, repleto de estrellas y constelaciones, planetas, soles, lunas, astros, hasta cometas hay, galaxias y cuantas cosas. En algún lugar nos va a llevar. A mí no me interesa dónde. Yo lo que sé es que voy a estar con él. Y en su gloria, que es lo más lindo. Esa gran verdad se menciona en el Nuevo Testamento más de 300 veces, hermanos. O se menciona directamente o se hace alusión a ella. Más de 300 veces. Y aún a sabiendas, esa gente que estudia mucho teología, aún a sabiendas, se ha enseñado muchos errores sobre esta doctrina tan importante para la gente que conocemos a Dios. Algunos dicen que se cumplió con la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés, registrada en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Bueno, aquí dice algunos dicen, estamos diciendo, algunos teólogos, algunos maestros dicen que se cumplió el día de Pentecostés. Otros dicen que se cumplió con la destrucción de Jerusalén 70 años después de Cristo, cuando los soldados romanos entraron a Jerusalén y destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, deshicieron la sociedad judía en esos tiempos, desparramaron unos para un lado, otros para otro, mataron una gran cantidad de judíos y unos poquitos se los llevaron y los esclavizaron allá en Roma. Eso es historia y nadie lo puede negar. Todos esos argumentos son falsos. No se cumple el día de que vino el Espíritu Santo, ni tampoco el día que destruyeron a Roma. No, señor. No se cumplió. Y tenemos pruebas históricas y bíblicas también. ¿Cómo lo sabemos? Esos argumentos son falsos porque al menos 3 sucesos, oiga bien, estoy hablando pausado para que entienda bien. 3 sucesos importantes que están registrados en la Biblia no se cumplieron en esas dos ocasiones. Mire, cuando vino el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos, y cuando destruyeron a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, la resurrección de los muertos que fue profetizada en Primera de Tesalonicenses 4:16 no ocurrió. Eso no ocurrió ese día. Eso hubiera ocurrido, estuviera escrito en las páginas de la historia. Y todavía los cementerios están llenos de cadáveres de cristianos que se murieron. Y cada día dejamos más. En 4:16 de Primera de Tesalonicenses dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y cuáles son los muertos en Cristo? Los que murieron sirviendo al Señor. Resucitarán. Quiere decir que se van a levantar del lugar donde están enterrados. Esa es una de las que no se cumplió. Todavía no se ha cumplido, porque se va a cumplir cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Esto que estamos hablando, que Cristo viene por su iglesia, porque Él lo prometió. Y como Él lo dijo, yo se lo creo. Aunque no me lo haya dicho a mí personalmente. Pero lo dijo, está escrito en la palabra, y el apóstol Juan lo escribió con su puño y letra, con una pluma de águila, yo no sé de qué, pero lo escribió. Gloria a Dios. Tampoco, el punto número 2. Tampoco ocurrió el arrebatamiento y transformación de los creyentes que estaban vivos para ser llevados al cielo en nubes y que su cuerpo haya sido transformado en un cuerpo glorificado, según dice las Escrituras en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y verso 17. ¿Qué dice allí? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En la historia no hay ningún registro de que personas vivas hayan ascendido al cielo por cantidades enormes, por miles,
que hayan recibido un cuerpo glorificado, se hayan desaparecido de la tierra. Eso no ha existido, pero eso está a punto de ocurrir. ¿Cuándo va a ser? Yo no lo sé, ni me interesa tampoco cuándo sea. Mi responsabilidad y mi obligación moral con Dios es estar preparado para cuando eso ocurra. Amén. Tampoco, el punto número 3, en ese tiempo se le había predicado el evangelio a todo el mundo, como lo dijo Cristo en el capítulo 24 y verso 14 de Mateo. ¿Qué dijo Jesús allí? Jesús dijo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no se ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, esa tribulación no tampoco ocurrió. No ha ocurrido. Y entonces, también sigue la gente, alguna gente, ¿ves? Algunos estudiosos, siguen engañando y contradiciendo esta teología tan importante como es la palabra de Dios. Jesús dijo en el capítulo 24 de Mateo que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Capítulo 24, verso 14. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es decir, que para ese tiempo jamás en la vida se había cubierto todo el mundo con el evangelio. Por lo tanto, Cristo no vino el día de Pentecostés, ni tampoco vino el día que destruyeron a Jerusalén. Unos enseñan que la iglesia estará y sufrirá en la gran tribulación que Cristo mencionó en el capítulo 24, que acabo de mencionarlo. En este capítulo 24 y verso 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido nunca desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, que todas las tribulaciones, todas las angustias, todas las guerras, todas las calamidades, todas las pestes, todas las enfermedades que han existido, que han sido crueles, han sido cruentas, han sido exageradamente fuertes y que le han dado un golpe muy enorme a la sociedad, ninguna se compara con esta, lo que llama la palabra gran tribulación, es decir, una aflicción, unas calamidades, unos acontecimientos tan graves y tan calamitosos, que dice que nunca la ha habido ni la habrá, va a ser única. Y eso no ocurrió en esos tiempos. Otros dicen que no, que ya se habrá ido con el Señor en su segunda venida, porque Cristo vendrá secretamente y los salvados lo verán y irán con él. Ahora, ¿quién tiene la razón? Porque unos dicen que la iglesia va a estar aquí cuando esté esa tribulación. Otros dicen que no, que ya se fue antes de esa tribulación, el Señor se llevó a la iglesia. ¿Quién tiene la razón? La razón la tiene Cristo. Ningún ser humano tiene razones ninguna aquí. Aquí tenemos que hablar de que tenga la razón que esté escrito en la Biblia. Porque si vamos a hablar de la gente que tiene razón, serían millones de personas que todos tienen la razón. Y lo primero es que yo no los conozco a todos para mencionarlo y decir quién, por nombre y apellido, quién tiene la razón de esos millones que hay. Es más, ni siquiera de docenas de ellos. Tengo tiempo aquí para mencionarlo, aunque no los conozco. Y tampoco lo podía mencionar porque no se puede mencionar nombres. Digo, no se debe. Por ética debemos de mencionar nombres, sobre todo cuando estamos hablando negativamente de las personas. Si vamos a hablar algo bueno, sí se podría mencionar. Y aún así, hay que tener un poco de cuidado. Lo más importante no es saber qué ni cuándo, porque ya Cristo contestó a eso. ¿Cuándo será la tribulación? ¿Cuándo será que Cristo viene? ¿Cuándo será que la iglesia se va? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará pasado mañana? Mire, no nos preocupemos por eso. Confiemos en nuestro Dios. Vivamos confiados en su palabra y en sus promesas, sobre todo en la protección que Él nos ha prometido. Jesús dijo en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 6 al 8, dice que los que se habían reunido le preguntaron, los discípulos y otras personas más que estaban con Jesús, cuando le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo, el verso 7, él le dijo, no le toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Específicamente le dijo, a ustedes no les interesa saber las fechas ni los acontecimientos que van a suceder, que el Padre dijo que van a suceder, pero que Él puso la fecha y el momento para cuándo van a suceder. A ustedes no les interesa eso. Pero una cosa sí les interesa a ustedes, y es que van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que esa palabra de Jesús le dijo, confórmense con que Dios le va a enviar la presencia del Espíritu Santo, el cual los va a fortalecer, le va a dar vigor espiritual para resistir. Y como dice en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esas aflicciones, el Espíritu Santo nos va a dar la mano, nos va a llevar de la mano y nos va a ayudar a vencer para un día poder estar en victoria delante de nuestro Dios. Entonces, aquí lo que realmente es importante es vivir la vida cristiana apartada de toda maldad y costumbres que Dios prohíbe en su palabra. Porque podría ser que antes de que Cristo venga, y es lo más probable, nosotros vayamos a Él porque nos toca morirnos. Llegó la hora y nos morimos. Y después que nos muramos, nos espera una existencia por la eternidad. A todo ser humano le espera esa experiencia. No crea que cuando se muera se le va a terminar todo, como mucha gente enseña. No le crea lo que la gente dice, créale a lo que la palabra dice. No me crea lo que yo digo, crea lo que la palabra dice. Desde luego, yo estoy hablando de la palabra, me debe de creer a mí. Pues yo no me crea a mí, a Jaime Román, créale a lo que yo digo que la palabra dice, porque es que lo dice. Al único que le podemos creer y que se supone que tenemos la oportunidad de ir a la segura cuando le creemos es al Cristo que reina, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Mi propósito en este programa y en esta hora no es debatir con líderes religiosos ni con ninguna persona. No es debatir quién tiene la razón y quién dice lo mejor y quién dice lo que casi se asemeja o que está cerca de la verdad o quién es bien mentiroso. No, ese no es mi propósito. Ese no es mi propósito. Yo podría traer ejemplos de doctrinas falsas que enseña este, enseña el otro, pero jamás en la vida en mi programa lo verán. Porque mi programa no es para difamar personas, ni para difamar creencias. Porque hay que respetar. Nosotros tenemos que respetar. Lógicamente, el respeto lo tenemos que tener, lo debemos de tener, hasta el punto en que las enseñanzas de ellos contradigan lo que la palabra enseña, que son verdades irrefutables del Evangelio. En ese caso, el que yo le lleve la contraria no quiere decir que yo lo estoy difamando. Lo que estoy diciendo es que eso es lo que la palabra enseña, indiscutible e independientemente de lo que ellos estén enseñando. He tenido no discusiones, sino conversaciones con personas que creen otras doctrinas religiosas y que yo recuerde, bueno, en una ocasión sí, o en varias ocasiones con un líder religioso, con la misma persona. Tuvimos discusiones acaloradas, pero era porque él me ofendía, me decía unas palabras obscenas, muy feas, de la gente de mi iglesia, de mi congregación, cosa que yo nunca jamás me atreví a decirle a él, porque como hijo de Dios yo tengo que guardar un estilo de educación, un estilo de moral, sobre todo unos valores que me tienen que caracterizar como hijo de Dios. Porque si me pongo al nivel de él, entonces los dos vamos a ser iguales ante Dios, unos blasfemos. Mi propósito no es debatir puntos ni argumentos ni con ninguna persona ni ninguna creencia, no. Mi propósito y mi deber es citar la palabra de Dios con su verdad fiel y verdadera, tal como lo dice el Señor en ella, para que las personas se aperciban y entiendan que Cristo viene porque Él lo dijo, a buscar su iglesia. Y que en el futuro, en la eternidad, después que nos muramos y nos vayamos de este mundo, nos espera otra vida, otra existencia,
Y la palabra del Señor habla de los que hicieron lo bueno y habla de los que hicieron lo malo. Habla de los que se convirtieron a Cristo y habla de los que no lo hicieron. Y habla del destino que le espera a los buenos o a los justos. Y habla del destino que le espera a los que no fueron justos. Y eso no es palabra de inventos de nosotros, los hermanos en Cristo que predicamos el Evangelio, que la gente nos acusan. El Evangelio moderno de este tiempo, el Evangelio que muchos han licuado tanto que ya le han quitado parte de la esencia que tenía. Y no es el poder que tenía, porque el poder sigue siendo el mismo, pero le han quitado el color y lo están enseñando diferente a como la palabra la enseña. No quieren que nosotros mencionemos esa palabra que Jesús mencionó en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, donde Jesús fue bien claro, bien, ¿cómo se llama eso? Expresivo, o se explicó muy bien, sin dejar lugar a dudas. En ese capítulo 25, Jesús habló de los que hicieron lo malo y de los que hicieron lo bueno. Léalo desde el 31 hasta el verso 46. Y dice que los buenos, la gente que fueron justos, los que se convirtieron en el Evangelio y adoraron a nuestro Dios y se arrepintieron de sus pecados y buscaron a Dios de corazón y se dispusieron a vivir para Él. Él los llama justos. Y a los que se negaron y siguieron viviendo en sus andadas y en sus corros de pecado y de maldad, Él los llama injustos. Y aquí dice, irán estos al castigo eterno, está hablando de los que eran un poco perversos, y los justos a la vida eterna. Eso lo dijo Jesús, eso no lo estoy diciendo yo. Estos refiriéndose a los que no fueron justos al castigo eterno. Capítulo 25, verso 46 de Mateo. Y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios y no de hombre. Entonces, en Apocalipsis 21, 4 al 5, la palabra del Señor es clara. Aquí no tenemos que estar inventando ni forzando textos ni pasajes bíblicos para que entendamos de qué estamos hablando. En este capítulo 21, el verso 4 de Apocalipsis habla de un tiempo, de un lugar donde los que hemos creído vamos a estar consolados por Dios delante de su presencia, en su gloria y en su gracia. Y allí dice, capítulo 21 de Apocalipsis, verso 4, enjugará Dios, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras obras pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, ese no es otro código, ese no es otro que nuestro Dios. El único que se sienta en el trono en el cielo es el Padre Celestial. Y Cristo está sentado a su diestra. Eso es lo que dice la palabra. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo creo que aquí no tengo que explicar mucho porque aquí lo dice clarito. Estas palabras son fieles y verdaderas, quiere decir que son verdad y no se deben de dudar. Entonces, mi deber es enseñar que las Sagradas Escrituras dice que nosotros debemos de enseñar esta palabra de Dios. Se supone que los creyentes estamos llamados a llevar esta palabra, enseñársela a muchas personas que no la han conocido, y los que la han conocido, pues, a darle palabra de aliento para que sigamos adelante y sigamos de victoria en victoria. El Señor dice en el capítulo 16 de Mateo, en el verso 15, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Oiga, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué dice la gente que no se puede hablar palabra de juicio, que no se puede mencionar el castigo, que no se puede mencionar el fin, el final
de los que no hagan lo bueno delante de Dios, y la palabra de Dios está repleta de eso. De hecho, la palabra de Dios habla más de juicio, habla más de reprimendas y de regaños que Dios le da a los desobedientes que de bendiciones que Dios le promete a la gente. Lo voy a repetir. La palabra de Dios, desde el principio hasta el final, tiene menos material en el cual Dios promete bendiciones y salvación y bendiciones y bendiciones. Tiene menos que juicios y reclamos y sentencias para las personas que son desobedientes y que no han querido creer las verdades que son irrefutables, que están contempladas en la palabra de nuestro Dios. Entonces, la palabra de Dios dice muy claro que la iglesia de Cristo no estará en la gran tribulación. ¿Por qué tenemos que rompernos la cabeza con algo que ya lo sabemos? Porque la palabra del Señor lo dice. Ahora, si usted no lo sabía, pues lo va a aprender para que no se rompa la cabeza. Digo, si lo quiere creer, lo cree. Pero si usted no lo quiere creer, le voy a dar una sugerencia que a mí me dio muy buen resultado y me sigue dando día a día. Y cada día la necesito. El día que deje de necesitarla, le estoy fallando a mi Dios. Y es la revelación del Espíritu Santo. Si a usted le da trabajo creer alguna de las palabras que yo digo, de las citas bíblicas que yo he mencionado en esta noche, que prueban que Cristo viene a buscar la iglesia porque Él lo dijo. Si a usted le da trabajo creer eso, pídale al Espíritu Santo que le diga cuál es la verdad para que, y viene, me la dice a mí, para que yo me deje de estar enseñando disparates. Usted me dice, mira, usted dijo esto, y la Biblia dice, o el Espíritu me dijo tal cosa, pero cuídese de que sea la verdad irrefutable del Evangelio. Y sea mío o sea quien sea, usted le vaya a debatir algún tema, asegúrese de llevar la verdad en la mano, bíblicamente probado, para que entonces salgamos de dudas los que tenemos dudas. Si no está comprobado con la Biblia, no me hable porque no tiene razón. Entonces, en Apocalipsis, capítulo 3, y si lo dijo Dios en su palabra, ningún ser humano, no importa el título que tenga ni el rango que ocupe en el sistema eclesiástico al cual pertenece, no tiene razón ni debe de estar enseñando otra cosa. Vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3 y versos 10 y 11 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y le está hablando a la iglesia de Cristo el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Estamos hablando de que el Señor dice que nos va a guardar de esa gran prueba que Jesús dijo que no hay ninguna igual, ni tampoco la habrá. Y dice aquí que va a probar a la humanidad, pero va a sacar a su pueblo y no va a dejar que sufra tal calamidad. Oye, si nosotros hemos experimentado tantas calamidades, ¿cómo será esa prueba entonces? Tiene que ser bien terrible. Ahora, los que se queden aquí en la tierra cuando el Señor levante la iglesia, sí se van a dar cuenta que cometieron un error de no haber creído en la palabra de Dios, y sí van a experimentar esa prueba que va a pasar, que va a sufrir todas las personas que estén en vida en ese momento. Y lo dijo el Señor aquí en Apocalipsis capítulo 3 y versos 10 y 11. Es hermosa la esperanza que tenemos. ¿Por qué seguir tropezando? ¿Por qué seguir dudando? ¿Por qué seguir de calamidad en calamidad, en incertidumbre? ¿Por qué seguir lejos de Dios cuando hay unas promesas tan hermosas que el Señor nos dice en su palabra? En Apocalipsis, en el capítulo 20 y en el verso 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso es cuando Cristo venga y se lleve su iglesia. ¿Por qué Él lo dijo? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. El que tiene parte en ese viaje que vamos a hacer con Cristo cuando Él venga. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos,
sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él por muchos años, por la eternidad. Y estaremos con él por la eternidad. Eso lo dice Apocalipsis 20, en el capítulo 20 y en el verso 6. Y leemos en el capítulo 19, la esperanza hermosa que yo tengo y que tenemos todos los creyentes. En el capítulo 19, verso 9 dice: el ángel me dijo, estaba Juan el Señor le estaba dando una revelación muy grande. Y en esa revelación el ángel le dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas y son de Dios. Pregunto yo, esas personas que dicen que Cristo no viene a buscar su iglesia, ¿qué tal fiesta, qué tal celebración en el cielo con el Señor Jesús y con sus ángeles? Que eso no existe, que eso es invento de la mente humana. Eso están enseñando por ahí. Que eso es invento de los concilios que hicieron por allá 200, 300, 400 años después de Cristo, los religiosos de aquellos tiempos, que no sabían ni lo que estaban creyendo, porque simplemente no se habían convertido al Evangelio, no eran cristianos. Sin embargo, se atrevieron a tomar la decisión de crear doctrinas y filosofías religiosas para educar al pueblo en términos doctrinales. Hicieron muchas dogmas, hicieron muchos embelecos, que el Señor los reprenda. Y lo que hicieron fue confundir al mundo. A través de los siglos han confundido el mundo. Llevan más de 15 siglos confundiendo al mundo, o 16 siglos ya, confundiendo al mundo, y todavía la gente sigue creyendo tal disparate. Pero mire, ¿cómo van a enseñar una cosa diferente a lo que la palabra enseña? Si aquí acabo de leer que el Señor dice: bienaventurados los que son llamados a las bodas, a la cena de las bodas del Cordero. Quiere decir que hay unas bodas, hay una cena. Está comparando esa actividad con una fiesta por todo lo alto. Y dice que es bienaventurado todos los invitados a esa fiesta. Y termina diciendo ese verso 9, estas palabras son verdaderas de Dios. Entonces, si son verdaderas de Dios, ¿qué hombre, qué ser humano tiene la capacidad para venir a decir que Cristo no viene por su iglesia, que esos son falsedades y que esos son cuentos y embelecos de los religiosos, como nos dicen a nosotros? Porque déjeme decirle que los únicos, o no los únicos, pero hay religiones que no creen en el levantamiento de la iglesia, en el que Cristo viene a buscar su iglesia. Hay gente que dicen que no, que lo estamos interpretando mal. Hay otros que dicen que son inventos de los protestantes. Y por ahí muchas cosas más, muchos argumentos. Todos de dudosa procedencia, porque entendemos que Dios no dijo eso. Dios dijo claramente en su palabra lo que va a suceder, y yo lo he citado en esta noche. Así que créame, no me crea a mí, crea lo que la palabra enseña. Y yo he citado la palabra constantemente. Por eso le dije al principio que busque un lápiz y en qué escribir, para que cuando usted tenga tiempo, coteje esos textos bíblicos, esas citas bíblicas, y que bueno, que quedaron registradas en el video. Si usted tiene dudas, usted busca el video y paso por paso los va buscando uno a uno. Y se va a dar cuenta que la Biblia es palabra de Dios, verdades irrefutables del Evangelio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haber estado con nosotros. Le invito para que todos los lunes no se pierda el programa El Menú de Hoy con el pastor y hermano en Cristo Pancho del Valle, su esposa Lali Vélez, y un grupo hermoso de hermanos que nos deleitamos en ese programa precioso de predicación, música, testimonios y muy edificante. El Menú de Hoy todos los lunes a las 7 de la noche en hora del este de los Estados Unidos. Y los miércoles a las 7 de la noche está también el programa Libres para Siempre con la reverenda Tita Álvarez. También en Facebook a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. No se lo pierda, un programa muy hermoso de predicación, enseñanza de la palabra de Dios, que hablan también palabras, verdades irrefutables del Evangelio, tal como lo hacemos nosotros todos los miércoles a las 8 de la noche. Y el domingo estamos en nuestro programa, hubo un cambio,
aquí con el hermano Jaime Román, que también lo vamos a esperar para que usted comparta con nosotros. Gloria al Señor. Bendecimos y le damos gracias al Señor porque estuvieron con nosotros con unos cuantos hermanos y hermanas. En esta hora saludamos cariñosamente a todas y todos. Nidia Santiago, Dios le bendiga, hermana Nidia, bendiga a toda su familia. Hermano Samuel Carrero, desde Añasco. La hermana Nidia nos ve desde Meriden, Connecticut. Hermano Samuel, desde la República de Añasco, Puerto Rico. Josita Fumán, desde Lares, Puerto Rico, nuestra prima. Dios le bendiga, Josita. Mi hermana Carmen Scott, desde Meriden, la iglesia Casa de Oración. Dios le bendiga mucho. Mi nieta Nicole Aracuente, que bendiga, niña buena. Y nuestro hermano y amigo pastor y misionero Leonardo Santiesteban desde Cuba. Dios le bendiga, hermano pastor, Dios le bendiga mucho. Y la hermana Aida Agudo, también de la iglesia Casa de Oración en Mérida. Y Denis Pérez, yerno nuestro, que bendiga, Denis. Déjate usar por el Señor. Y nuestro hermano Pedro Lozada, desde Hartford, Connecticut. Dios te bendiga, Pedro, bendiga a toda tu familia. Y la nueva adquisición que nació, una criaturita nueva, lo más bonito, lo más bonita. Y nosotros le damos gloria a Dios cuando nuestros hermanos, ¿verdad? Su familia van creciendo y vemos que están muy contentos, muy alegres. ¿Qué? Bueno, aquí dice que felicitamos en esta noche a nuestra nieta Abigail Pérez y Román porque hoy la coronaron con alto honor en la escuela donde ella está estudiando, Academia Adventista del Séptimo Día, en el oeste de Puerto Rico, en Mayagüez. Dios bendiga a sus maestros, Dios bendiga a todos los empleados de esta institución, todos sus compañeros, sus maestros, y todos ellos sigan hacia adelante y dándole, sobre todo, gracias al Señor por esa victoria grande que hemos tenido en nuestra nieta. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Abby. Sigue adelante y cuenta con nosotros que te vamos a seguir ayudando para que un día seas una verdadera adoradora de nuestro Dios. Aleluya. En ese camino la llevamos y ella está respondiendo a eso. Dios les bendiga mucho. Nos vamos a descansar. Recuerde, los espero el domingo a las 8. Y no me deja Pancho solo el lunes a las 7 y a la hermana Fita Álvarez el miércoles a las 7 también. Gloria al Señor. Oramos. Amado Dios y Padre Santo, yo te doy gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros. Gracias por permitirme hablar tu palabra. Te ruego que en esta hora tú bendigas con el poder del Espíritu Santo todos estos hermanos que han estado con nosotros. Y aquellos que ven este video, Señor, en el futuro, yo te suplico que tú tengas de ellos piedad y misericordia. Los ayudes, Señor, a mantenernos en victoria, a mantenernos en pie de lucha. Y cada vez que venga una tribulación, una angustia, podamos, Señor, usar tu palabra para arreglándonos de ella y conseguir fortaleza. Ayúdanos, Señor, y permite que podamos seguir hablando tu palabra. Y mira a esas personas que no te han conocido o que se han tornado atrás, Señor. Permite que alguna de las personas que predicamos tu palabra a través de estos medios, estos mensajes lleguen a sus vidas, Señor, y ellos puedan encontrarse contigo, tener un tiempo de recapacitar y entender la necesidad que tienen de buscar tu rostro. Te ruego estas cosas, Señor, dándote gloria, dándote alabanza, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, que descansen, que tengan felices sueños y que el Dios del cielo siga guiando sus vidas. Dios bendiga mucho. Hermano Santo Esteban, siga adelante, que la victoria es nuestra. Hermano Néstor Aguirre, en Nicaragua, yo sé que me va a ver ya mismo. También Dios le bendiga mucho. Le bendiga mucho, mucho, mucho. Hermano Pancho, estás por ahí, yo sé que estás en la iglesia también, en tus asuntos. Nos veremos por ahí pronto. Dios te bendiga mucho. Que sigan bien y que descansen. Felices sueños.